Bienvenido y continuamos las enseñanzas. El tema que quiero tocar hoy es ¿por qué vamos a confesión? Sí, porque hoy es lunes de reconciliación. En todas las iglesias en la Arquidiócesis de Nueva York, uno puede ir a la iglesia católica en su área y desde 4 a 8 sería un padre, un sacerdote listo para recibirte en confesión. Y nosotros a Holy Cross, bienvenidos si tú quieres venir. Y vamos a estar ahí hasta se acaban las filas, hasta más tarde si es necesario. Bueno, yo recuerdo cuando yo estuve un joven adulto, cuando yo llegué a Nueva York, mi primer día de mi primer trabajo era 9/11/2001. Ese día acordamos que los Torres Gemelos estaba como atacada por los terroristas en sus aviones y se cayeran los edificios. Yo estuve ahí al lado del zona cero cuando entró el segundo avión en el edificio y escuché y vi la explosión. Y vi gente también cayendo a su muerte afuera de las ventanas. Era horrible. Y yo trabajé por 5 días en el zona cero. Tuve 2 encuentros con el Señor. Uno con un sacerdote que estaba bendiciendo un bombero muerto ahí. Y di cuenta en este momento que al fin de la vida, más importante de un médico es un sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote puede ayudarnos a reconciliarnos con Dios. ¿Sí? Y también, especialmente a través del sacramento de confesión. El otro día, domingo, allá en zona cero era una misa y yo recibí la Santa Eucaristía y fui para dormir. Tuve un sueño muy lindo, con mucha paz y luz y desperté. Y después de eso yo salí de zona cero, pero yo salí como afectado demasiado por esa experiencia emocionalmente. Y un día mi amigo me dijo, tú debes ir y confesarse, porque yo estuve un poco mal y un poco perdido en estos días. Y yo fui a un sacerdote y hablé con él y tuve la oportunidad de confesar por primera vez en tiempo y cosas pesadas que quisiera como sacar de mi corazón. No estuve sacerdote en aquel entonces, era trabajando en el mundo yo. Y después yo sentí tan aliviado, tan mejor para haber confesado. Y yo dije al sacerdote, Padre, yo quiero casarme o ser sacerdote, yo quiero vivir por una causa más grande de solo ganar dinero o disfrutar la vida. Y él dijo, ok, regrese cada 2 semanas y vamos a hablar. Y tú puedes confesar. Y de ahí yo inicié esta práctica en mi vida. En aquel entonces, confesar cada 2 semanas. Ahora, como cada semana, cada 10 días, me gusta confesar, no por cosas fuertes, sino por cosas leves también, que debemos confesar, porque sentimos mucho mejor después. Sentimos aliviado. Pero yo recuerdo en esos días, eso es cuando mi vida cambió. Porque a ir y hablar con el sacerdote, cara y cara, frente a frente, realmente me inspiró para tratar de mejorar mi vida. Antes, cuando yo estuve más joven y cuando no confesé tan frecuentemente, yo no pensé mucho, he pecado, pero traté de decir, oh Dios, perdóname, y seguí pecando. Pero ya con la práctica de ver un sacerdote cada 2 semanas, me di cuenta más de mis acciones y yo quisiera dominar los vicios de mi vida. Yo quisiera como cambiar los malos hábitos. Yo quisiera vivir en gracia y en libertad. En esta buena práctica de confesión frecuente es lo que cambió mi vida y que me guió al camino del sacerdocio. Y por eso yo recomiendo a todo el mundo, trate de confesarse con frecuencia. ¿Y qué frecuente? A veces gente me pregunta. Yo digo cada mes. Por una persona que quiere realmente buscar la santidad, pues cada semana, cada 2 semanas está bien. Pero por lo menos yo recomiendo mínimo mensualmente confesión. ¿Por qué? Porque cada vez cuando confesamos no solo recibimos el perdón de los pecados, sino también recibimos un tipo de sanación y una inspiración del Espíritu Santo para desear de vivir una vida más sano y más santo. ¿Sí? Y para dominar las debilidades, ¿verdad? ¿Y por qué vamos a un sacerdote y no directamente al Señor? Lo primero debo decir, sí, debemos ir directamente al Señor. Vamos cada noche, antes de dormir, debemos decir, Señor, perdóname por tal cosa, para reconciliar con Él en lo que es relación. Pero para recibir perdón, necesitamos confesar y recibir la absolución
en el sacramento de confesión. Eso es donde viene la perdón. ¿Y por qué? Porque en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, versículo 19 y siguiente, el Señor en el tiempo de resurrección vino a los apóstoles. En el respiro, Él sopló sobre ellos, diciendo, recibe el Espíritu Santo. Los pecados que les perdonan, quedan perdonados. Los pecados que ustedes ligan, quedan ligados o como retinados, ¿verdad? No son perdonados. En este momento, Él instituyó el sacramento de confesión a través de los primeros sacerdotes, los apóstoles, ¿verdad? Y también leemos en Santiago, capítulo 5, donde dice el Señor, dice la palabra, confiesa sus pecados a uno a otro. Y también dice que llama a los presbíteros de la iglesia cuando uno es enfermo. El presbítero va a rezar con ellos y si ellos cometieran pecados, se les perdonarán. Ahí en la Escritura hay la fundación del sacramento de confesión. Y esta práctica de confesar con sacerdotes en el sacramento de confesión es del principio de la iglesia. Leemos la historia de la iglesia y leemos cómo las personas reconciliaron con Dios a través del sacramento de confesión con un sacerdote. Pero también hay muchos beneficios, de verdad. Uno a veces piensa que yo no soy digno, o mis pecados son demasiado grandes, o tengo vergüenza. Tenemos la opción de ir no cara a cara, sino atrás del Padre, no hay problema. Para mantenerse anónimo, Dios no importa, uno puede venir y dejar todos los pecados ahí. Y como el hijo pródigo, dice el Señor, en el cielo los ángeles se alaban a Dios, más con un pecador o pecadora regresa arrepentido, más que cuando hay 99 justos quienes no tienen que arrepentirse. ¿Sí? Y hay un gozo. Pero también recibimos beneficios espirituales cuando confesamos. ¿Sí? Yo tengo el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un buen libro. Si tú no tienes en casa eso, yo recomiendo de comprar el Catecismo de la Iglesia Católica. Tiene muchas enseñanzas. Y uno de ellos, hay una enseñanza sobre los efectos de la confesión. Ese es punto 1496. Dice, los efectos de penitencia o de confesión, primero es reconciliación con Dios. Y recuperamos la gracia. En cada sacramento recibimos gracia actual de Dios. Cuando pecamos mortalmente, perdimos la gracia de salvación. Y si morimos sin confesar pecados mortales y no estamos arrepentidos de los pecados mortales, corremos riesgo de perder nuestras almas en el infierno. Tenemos que confesar los pecados mortales en confesión. Y si uno tiene pecado mortal, debe correr al confesionario. Y sin miedo, porque Dios está esperando con misericordia, pero tenemos que hacerlo. No debemos guardar ningún pecado mortal, ¿verdad? Y también recibimos esta gracia de reconciliarnos con Dios en este momento. También recibimos remisión de castigo temporal de pecado. Sabemos cuando morimos hay el juicio particular. Jesús va a decidir si merecemos en este momento cielo, purgatorio o infierno. Y el castigo temporal refiere al tiempo en purgatorio para purificar la alma de sus apegos de los vicios en este mundo, o de las cosas de este mundo, o de los pecados. Tenemos que librarnos completamente de no solo el pecado, sino el apego interior al pecado. Y confesión puede librarnos de eso también, si ponemos en práctica frecuentemente. También la confesión da paz y serenidad al alma. Sí, ¿cuántos de ustedes escuchando eso han sentido una serenidad, una paz después de confesión? Sentimos que hemos dejado un peso. Muchas personas digan eso a mí. Después de confesión ellos se sienten más leve, aliviado. Dios quiere eso con nosotros. Él quiere que sentimos gozo. Sí. Y también recibimos un aumento o aumentamos la fuerza espiritual que necesitamos por la batalla espiritual. Sabemos es una batalla porque tenemos un enemigo, Satanás y los demonios que hemos hablado en otra enseñanza. Necesitamos una fuerza que viene de la gracia de Dios que recibimos en ese lindo sacramento de confesión. Hermanos, les invito a venir hoy a la iglesia de 4 a 8 o más tarde si es necesario. Vamos a estar ahí confesando y no importa si es mucho tiempo. Deje su orgullo afuera y entre y reciba la misericordia de Dios a través de este sacramento de confesión. Que se les bendiga. Adiós.